Bienvenidos todos al último episodio de Perras que Incomodan. Espero todos estén teniendo un muy buen día. Qué fuerte suena decir como el último episodio de Perras. Realmente este podcast ha sido todo un viaje y realmente queremos agradecerles un montón por acompañarnos hasta aquí, por haber hecho esta ruta de cada uno de los episodios, de cada una de estos temas que nos han incomodado, de cada tropiezo y cada celebración que tuvimos en esta primera mitad del año realmente. Y, y realmente por mi parte siento mucha felicidad de todo lo que ha pasado. Primero quiero igualmente preguntarte, Eli, ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos, gracias sí por escucharnos. Este es un capítulo pues muy importante. Realmente lo disfrutamos, la pasamos muy bien y pues nada, queremos estar aquí como para poder pues contarles todos nuestros pensamientos, lo que tenemos pues como en nuestra mente y en nuestros corazones respecto a este proyecto tan lindo que surgió este año. ¿Cómo me siento hoy? Yo siento que mi sentimiento es como perra disciplinada. Llevo un tiempo ya como teniendo unos objetivos que dejé de procrastinar, dejé de como de darles tanto tiempo y postergar, sino que me siento como actuando sobre muchos proyectos que tenía en mi vida en todos los aspectos, tanto profesionales como personales, físicos, de alimentación, de en mi rol como madre, en mi rol en mi casa. Entonces como que me siento como muy disciplinada y me siento como satisfecha por lo general. Y tengo yo como esta vocecita en mi cabeza todo el tiempo diciéndome como no es suficiente lo que haces, tienes que darla más, tienes que, mejor dicho, hacer de todo el tiempo, pero como que me siento en un punto que he logrado tener una disciplina incluso como en contra de mi propia voluntad. Entonces como que eso me ha hecho como sentirme como que en el corto plazo es agotador, pero en el largo me hace sentir como que igual sí estoy cumpliendo las cosas que me prometo a mí misma. Y sobre todo tratar de ver que es suficiente lo que hago, no como autosabotearme, sino como sentirme muy satisfecha con lo que estoy haciendo, con lo que estoy logrando. Y bueno, eso me hace sentir que por fin puedo decir que la disciplina hace parte de mí, que era como algo que yo quería tener este año. Y bueno, entonces, como yo podría decir que para este primer semestre del año me siento satisfecha con todo lo que ha pasado, con lo que he vivido. Y esto suena muy chistoso, pero si yo me devuelvo un año atrás, no me imaginaría la Liana que soy ahora. Y justo ayer hablaba con mi mejor amiga y le decía, esta versión mía es nueva para mí. Es como si una liana hubiera estado como encerradita y todos estos años hubiera salido y por fin es quien se proyectaba y quien quiso ser toda la vida. Y es como tener una nueva etapa de mi vida. Entonces me encanta este sentimiento, me encanta sentirme así porque yo nunca antes me había sentido así. Es normal, no es normal, normalizamos mucho como a veces sentirnos en modo avión y como, sí, como ir viviendo el día a día lo que traiga, pero me siento como que estoy proyectándome, tengo una planeación de lo que van a ser mis días, digo, hoy voy a hacer esto, mañana esto, la próxima semana me voy a organizar así, tal. Entonces como que eso me hace sentir mucho más productiva, mucho más enérgica, tengo una energía todos los días a tope, entonces nada, súper feliz, súper contenta y perra disciplinada. ¿Y tú, Cis, cómo te sientes? ¿Cómo tú resumirías este semestre en sentimientos para nuestro podcast de Perras que Incomodan? Bueno, primero me encanta cómo te estás sintiendo y el sentimiento en general que sientes como de todas estas como energías positivas. Yo me siento en parte perra reflexiva, como que siento que precisamente
muchas partes de mi vida. Siento que a los casi 5 años que ya llevo acá en España, siempre estuve planeando cuál era la siguiente cosa y era una tras otra cosa, como que siempre me sentía como en constante movimiento y siento que a veces aplazaba el descanso para cuando ya complete esto, entonces ya podré relajarme. Y entonces venía la siguiente cosa y cuando ya llegue esto, entonces ahí sí, y ahí sí. Y entonces en el siguiente, ahí sí voy a buscar o sea, como mis pasiones y todo esto. Entonces como que estos últimos 3 meses que he tenido un poco más de tranquilidad y ahorita que ya siento que estoy en un punto en el que realmente no hay algo que esté como como afectando mi vida, o sea, afectando mi vida me refiero como a hacerme sentir eh, como inconforme o de alguna manera como que tengo que entonces moverme porque tengo que seguir a lo siguiente, como que es la primera vez en todo el tiempo que he llegado que, que por fin como que me siento como con la libertad de decidir si quedarme quieta o bueno, qué va a ser lo siguiente. Entonces me hace pensar como de que las cosas, con qué motivaciones las he hecho, como cuál es la siguiente motivación que me va a seguir, como, o sea, que me va a hacer avanzar al resto de cosas y en parte de eso está el podcast como tal, todo lo que fue desde un inicio, que fue como esta idea de este espacio, de hablar de estas cosas, de que siento que no todo el mundo, o sea, se siente como con la libertad o como con la seguridad de hablar cosas que incomodan en general, pero yo siento que desde un punto en mi vida fue como, pues me vale verga y simplemente voy a hablar de estas cosas porque las hablo en mi día a día y quisiera compartirlas. Y todo ese proyecto como que comenzó a como a empezar a formarse como una bola de nieve, como iba una cosa y luego otra y luego estamos en este punto. Entonces, en parte, eso es de lo que vamos a hablar hoy en día, como de estos proyectos y estas visiones que tenemos y cómo las continuamos y cómo las seguimos. Pero en general, sí, me siento como muy reflexiva de lo que de lo que ha sido estos últimos 5 años y estos últimos 6 meses realmente. Entonces, pues nada, si quieres, demos paso a lo que sería el, el tema de este último episodio. Antes de que empieces como ya, como a introducir el tema, súper importante me parece como este es un proyecto en el cual pues obviamente ninguna había tenido un podcast antes y ninguna de nosotras pues como tenía experiencia en el tema, entonces, y sobre todo nuestros conocidos, nuestros allegados y las personas que no tanto, pero que igual nos escuchan, em, como igual a dar un agradecimiento me parece súper importante porque tomarse el tiempo de escucharnos, de haberse tomado el tiempo de darle play y como escuchar nuestras historias y conmoverse y incluso llorar, reír, cualquier sentimiento que hayamos generado, incluso si les dimos pena, todos los sentimientos como súper agradecidos porque en realidad como que de mi parte y sé que de la de Dani también es como agradecimiento porque igual tomarse el tiempo de escuchar a una persona y escuchar qué tiene por decirnos, y me Y más parece en como el largo de nuestros episodios, ¿no? Porque igual toman un tiempito escucharnos. exacto, entonces como que ya hayan tenido como ese espacio para darnos esa oportunidad me parece increíble. Las personas que nos han escuchado saben que pues como esto ha sido un crecimiento también, entender cómo funciona pues como la plataforma, entender cómo debemos hablar, qué temas son más llamativos, qué no, qué dinámicas sí son pues como más efectivas, pero en general como un agradecimiento por escucharnos y por haberse tomado el tiempo de estar ahí. Entonces, precisamente queremos hablar de eso, de todos los pasos que realmente hacen parte de lo que sería un proyecto en general. Y en este caso, pues lo vamos a arrimar más que nada es a este podcast. Les agradecemos un montón y pues nada, les comentamos que inicialmente
el proyecto inicia como a veces con miedo y pasa muchas veces en todos los proyectos que tenemos como en general y más cuando uno se aventura a algo que nunca ha hecho y algo como distinto. Entonces, los miedos más comunes terminan siendo como, bueno, va a funcionar, le va a gustar a alguien nos va a escuchar, como que desde dónde viene la iniciativa de querer hacer esto. ¿Qué pasa si nos fallamos a nosotras, nos fallamos, fallamos a la otra, vamos a ser constantes, cómo vamos a gestionar nuestros tiempos, como que también hay muchos miedos y muchas cosas que al principio como que nos dicen como, ¿será que sí podemos? ¿Será que no podemos? ¿Cómo funciona esto? La parte técnica también, como que viene desde varias dudas. Yo creo que lo importante siempre en un proyecto es por más que se vea como, no sé, como a lo típico hacer un DOFA o no sé si lo llaman de otra manera en sus países, pero hacer como esto de debilidades, fortalezas, amenazas y se me queda uno por Oportunidades. oportunidades, se me queda uno por fuera. Como que siempre es importante ver como, no realmente como cuáles son los pros y los contras, sino por qué estamos haciendo algo, o sea, con qué propósito va y también cuáles son como los agentes externos e internos que pueden evitar como que tenga triunfo o no. También es entender qué es triunfo realmente en nuestras expectativas, como todas esas cosas. No sé qué piensas tú al respecto. No, y que lo hablábamos pues justo antes fue como de empezar el podcast y es, obviamente uno a los proyectos les mete pues como toda, como la ilusión, yo siento que es como esa ilusión de que salga bien, de que la gente pues como que lo reciba muy bien, pero sin embargo en el camino te encuentras como que hay un montón, lo que tú decías, un montón de factores que no es solo querer que te salga bien y si lo haces como ese optimismo tóxico de solo tienes que hacerlo y ya para que todo funcione y esté perfecto, tampoco es así. O sea, es más como obviamente hay que trabajar con disciplina como todo en la vida, como con una frecuencia, como con unos tiempos, como todo lo que se requiere para que algo sea exitoso, si es que se puede decir así, pero sobre todo es como sí, o sea, no es solo, a lo que me lo refiero, es como no solo querer que las cosas pasen y que sean muy buenas, sino que hay un montón de factores que hacen que eso se dé o no se dé, también golpes de suerte, oportunidades que se le presenten a uno, pero en realidad a mí me parece que un proyecto del cual uno es cero conocedor, como este tema de Spotify y cómo hablar y, por ejemplo, no sé, hay gente que estudia y estudia el tema de comunicación, periodismo, qué sé yo, para poderse expresar mucho mejor, entender frente a una cámara o frente a un micrófono qué debe decir, qué no debe decir, cómo son los tiempos, si se debe uno pisar o no, cómo intervenir dentro de cuando la otra persona esté hablando. Bueno, son temas que uno de pronto desconoce. Justo te iba a meter una parte ahí que sí, de hecho, y siento que en parte esa parte de pisarnos o de saber cuándo íbamos a hablar o la una con la otra. Creo que, no sé si te acuerdas que al principio como que hablábamos, era muy como por bloques, aún seguimos haciendo un poco eso, nos interrumpimos un poco más, porque al final nosotros queríamos que se sintiera como, o sea, charla normal de como a veces lo hacíamos en las llamadas que teníamos y no solo como cátedra que nos dábamos de un lado al otro. Como que tuvimos un par de episodios en el que comenzamos a a darnos cuenta que, o sea, cuál sería la mejor dinámica y cómo iba a sonar de forma más orgánica. Sí, de hecho, yo estaba pensando cómo ustedes no lo perciben porque obviamente eso pasa tras bambalinas, pero en un inicio para nosotras fue difícil como engranarnos. Por la personalidad de mi hermana y mi personalidad al principio era como, bueno, pero vas a hablar tú, voy a hablar yo, y no es como un tema como de egos, sino como de lograr querer entregar el mejor producto final para las personas que nos escuchan y pues que se escuchara de una forma muy, pues como natural, que es como yo les dije siempre, como
nosotras tenemos conversaciones por teléfono muy largas, donde hablamos de muchos temas. Y eso era lo que queríamos. Obviamente que no fuera una conversación de teléfono, pero sí que ustedes sintieran como esa naturalidad y llegar a eso no es tan fácil. Por lo mismo que digo, no tenemos la experiencia. De hecho, sí, nos tomó unos tiempos realmente, porque como que también el hecho como de que estuviésemos no solo hablando entre nosotras, sino que estuviésemos hablando como si alguien más estuviese ahí en medio. Entonces, como que muchas veces no sabíamos c- cómo avanzar al respecto. O sea, obviamente luego como que poco a poco siento que si no, si han escuchado todos los episodios, como que se fueron dando cuenta. Y algo que me gustó también mucho, que creo que ya he dicho antes, es como cosas que no pensé que, o sea, como que primero no las había tenido como decir, uy, esto puede ser como algo, un problema, o no un problema, pero como algo que no había considerado, y era que quizás como yo en algunos otros medios ya había hablado como grabándome y en público, como que de pronto tenía como esta manera como de ya saber hablar o pues no saber hablar, pero me refiero como, sí, experiencia en micrófono, pero mi hermana no. Entonces, como que de donde la evolución que llevó hasta el punto en que, claro, al principio, como que no sé si escuchan a mi hermana que estaba como hablaba como un poco más quedito y como y toda la cosa. De hecho, tuvimos un par pues de peleas que era como, no, pero tienes que hablar un poco más duro. No, pero es que tú hablas muy duro, bájale al sonido. Como que tuvimos esa Mm. cosa de también de la edición y todo, pero que siento que hoy en día hemos encontrado y seguiremos encontrando después en la vida como más esas voces entre nosotras, pero que siento que ha evolucionado y que fue como, wow, o sea, al final de todo uno a veces siente que no tiene como evoluciones y realmente sí, y yo lo noto muchísimo en la forma que te has expresado tú, por lo menos. No, y es como totalmente como esos miedos que uno tiene al principio, como cuando Dani me presentó el proyecto y me dijo, bueno, mira, he pensado en esto, yo estaba pasando pues por una etapa ya como de transformación y como de liberación, entonces yo dije, de pronto es una buena herramienta. Yo creo que Dani lo veía más como no sé si me equivoco, pero es como el podcast soñado, donde tú te imaginas pues como que hablemos de todos los temas y como que las personas nos escuchen. Yo lo vi más como desde el lado mío de, es un espacio donde yo voy a poderme abrir, soltar, expresar cómo me siento en la etapa de la vida en la que estoy pasando, de pronto decir cosas que antes no me atrevía y como que es una forma de autoterapiarme que siempre lo hemos dicho de es lo que yo siento, es lo que estoy viviendo y es lo que quiero expresar, tal vez con que a una persona le aporte o le diga algo, ya con eso tengo. Entonces, como que siento que yo lo tomé por ese lado y realmente me sirvió mucho porque logré como, sí, a veces uno tiene miedo de decir cómo se siente o a veces uno tiene miedo de decir cómo la otra persona lo hace sentir a uno y uno muchas veces se guarda esos sentimientos y no los exterioriza. Y a veces uno por eso como que traga y traga y traga y llega a un punto donde uno revienta. Siento que este año como que todo lo que he sentido al mismo tiempo lo he podido como expresar en este podcast y me hace como también reflexionar, por ejemplo, el tema de, bueno, ¿y cómo te sientes hoy? Pensar en eso nada más me hace como antes de grabar, como bueno, ¿y cómo me estoy sintiendo? O sea, me pregunto a mí misma, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Qué viviste esta Mm, semana? ¿Cómo te sentiste? Cosas que antes yo no me preguntaba. Entonces, como que siento que uno tiene muchos miedos, pero cuando logra como encontrar como ese camino, pues como que no sé, se vuelve como ya lo tomas como de una rutina, entonces, bueno, de verdad voy a ver cómo me siento, qué fue lo que sentí esta semana, o me sentí un poquito bajita, o no sé, como ser muy sincero y consciente de lo que uno está viviendo. sí. Y igual al mismo tiempo, no sé tú qué opinas, pero igual exponerse es difícil, ¿no? Totalmente, o sea, eso es lo que estabas diciendo. Yo creo que el tema, o sea, como que el inicio de que queríamos igualmente tener como algo propio de nosotros, y cuando dijimos como, bueno, ya que nos estamos llamando perras a nosotras mismas para incomodar precisamente, hablemos un poco, ¿qué tipo de perra voy a ser hoy? ¿Qué tipo de perra me siento hoy? Entonces,
Creo que la idea llegó como, o sea, ya habíamos hablado de todo el pod, ya habíamos como, teníamos varias cosas listas y fue como antecitos de grabar que dijimos como, bueno, deberíamos decir esto. Creo que de hecho en el intro no hablamos de nada de qué tipo de perra nos sentíamos. Y luego cuando llegó al final me di cuenta como, o sea, al final, al inicio, como, como de que uno se tenía que esforzar un poco para decir eso, justo lo que tú estás diciendo, como esa introspección de, bueno, hoy estoy en la vida, pero ¿cómo me siento hoy? ¿Qué está pasando conmigo? Y, wow, darse ese tiempito, esos 2, 3 minutos, como para uno realmente decir como, ¿qué es lo que está sintiendo? Nombrar las emociones es algo muy, como que te valida un montón a ti mismo. A mí me ha ayudado, no sé si en lo que han escuchado realmente de los episodios, ustedes se han puesto a pensar de pronto qué tipo de perras se sienten hoy. Espero que realmente lo hayan hecho y si no, que a partir de ahora lo hagan. ¿Qué tipo de perra me siento hoy, el día, este día, qué tal es? Y darnos cuenta que pasamos por un abanico total de emociones y en diferentes etapas y un día uno y otro día otro y es como, ay, qué lindo estar vivo. Y como que sí, uno reflexiona mucho, se hace muchos como auto, sí, como autoevaluaciones y a mí realmente me ha gustado mucho el podcast porque sí, más que yo sé que mi hermana lo ve como más como que ella quiere números y como que eso también es, pues yo siento que igual hace parte de y es uno de los propósitos de, pero yo me estoy disfrutando más como el momento, el grabar, el qué quiero decir. Muchas veces entro a los podcasts con muchas dudas y mi hermana, yo creo que ella me escucha y es como, ¿estás segura? Y yo, sí, sí, o sea, en el momento, y cuando empezamos a hablar, como que realmente me doy cuenta que tengo mucho que por decir o Mm. tengo muchas reflexiones que hacer en el momento. Entonces, como que yo realmente me estoy disfrutando más el podcast desde el lado, yo siento como de vivirlo y disfrutar lo que esté pasando en el momento. Obviamente se necesita esa visión de a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, bueno, cuál va a ser la evolución, que pues que de hecho eso hace que sea exitoso, pero sí yo creo que debe haber un balance entre ambas, entre disfrutarse el momento y mirar hacia dónde quieres Sí, llegar. mira que ahora como lo dices, sí es verdad que obviamente siento que también es la relación un poco em, que, claro, tú estás enfocada en esa parte. A mí obviamente también lo que siempre hemos dicho, o sea, para mí es importante es, sí, por lo menos a una persona, o sea, tengo un par de amigos que como que en cada uno de los episodios me dicen como, wow, mira, yo me siento de esta manera para esto y ta, y toda la cosa. Obviamente para mí eso es como, ya con eso es ganancia, pero también el hecho como de este proyecto, sí es verdad y no voy a mentir que, claro, me gustaría que llegara a más personas. Por eso veo la parte de números. Creo que igualmente es algo como que me sirve a mí como medirme de cierta manera, no de que las cosas sean exitosas o no, sino de que puedan ser cada vez mejor. Y creo que de cierto modo lo mío así, o también como en qué cosas están fallando y toda la cosa, como que para mí esa es como la forma de medir. Pero lo que tú dices, creo que es algo lo que más como que resalta en general, y es el hecho de eso, como que a veces en los episodios, no solo tú, o sea, no solo tú cuando dices como que a veces no sabes cómo, qué ha pasado en episodios que yo te doy un tema y tú dices, "Uf, realmente no sé qué hablar de eso", y varias veces ha pasado que luego, pues, o sea, tenemos un montón que decir. Lo mismo me ha pasado a mí en algunas otras ocasiones, que a veces no estoy tan segura de cuál va a ser mi take en el asunto. Y a medida que empezamos a hablar, nosotros obviamente tenemos como un guión, no un guión palabra por palabra, pero sí una estructura, obviamente, de lo que vamos a estar hablando más o menos en el podcast. Y a veces como que digo como listo, tenemos estos temas, más o menos vamos a hablar de esto, pero a veces no estoy muy segura incluso de mi opinión en ciertas cosas. Y a medida que vamos hablando, como que vamos analizando y vi como que se van formando mis ideas y me gusta como que igualmente darme cuenta de que a veces um, hablando de lo que estábamos hablando del episodio pasado, me contradigo y está bien. O reafirmo ciertas cosas y me gusta, como que, o escucho tu perspectiva y digo, wow, no había pensado en eso y me encanta
Y yo creo que realmente ese es el sentido de todo esto, lo que pudimos ir aprendiendo a medida que iba avanzando el proyecto, que me gustó un montón. Y que lo que dices es totalmente así. Por ejemplo, yo, ¿cómo podría decir cómo tuvimos éxito, éxito siendo una palabra tan grande y como con tantas aristas, pero eh, en realidad el proyecto se llamó Perras que Incomodan porque incluso, siempre lo dije, es como incluso nosotras nos incomodamos hablando de los temas. No sé, o sea, no crean que hablar de ninguno de los temas tampoco es tan fácil. Por ejemplo, cuando hablamos del episodio que lo volvimos un relato, una fábula, o cuando tocábamos temas un poco más difíciles, o cuando mi hermana hablaba de tanto, hasta de proyectos personales que tenía, de su trabajo, de cómo se sentía, de su orientación respecto a que ella es pansexual, por ejemplo, o, bueno, muchos tantos temas que de pronto, no sé, de pronto la personalidad de mi hermana ya no le incomodan tanto, pero hablar de esos temas incomoda e incluso incomoda escucharlos. Y pues como al haber tenido tanto feedback, incluso de las personas que no nos quieren, fue como en realidad entonces sí estamos logrando el objetivo que era como incomodar, hablar de esos temas que a veces se vuelven tabú y nos cuesta decirlos. Sobre todo, por ejemplo, el temas de sexo. Es difícil hablar de esto, es difícil expresar qué es lo que queremos decir. Siempre están los pensamientos como me van a tachar, qué van a decir, no les va a gustar que yo hable de este tema. Nos pasó, por ejemplo, con mi mamá, que ella nos decía, me gusta todo menos el nombre del podcast, porque no le puedo decir a mis amigas que se llaman perras que incomodan, que no sé qué. Entonces, como que siempre está como el que van a decir, siempre está como que tienen otras personas para opinar sobre proyectos de uno, que en realidad nunca debería ser así porque son proyectos personales, que uno los quiere exponer de diferentes formas y está bien, pero como que poder combatir como estos miedos y decir, pues no es como me importan tres y igual lo voy a hacer, sino como es un proyecto mío independientemente que entonces que las amigas de mi mamá no nos vayan a escuchar o que X persona no nos vaya no le vaya a gustar nuestro contenido o incluso, no, pero es que les voy a decir abiertamente, no sé, de pronto es que Liana solo habla de su ex. Claro, pues porque es lo único que ha vivido, entonces, o pues que vivió en su momento. Entonces es como tantas voces que te van a señalar y te van a decir de cómo tú te debes comportar o cómo debes llevar a cabo un proyecto que es tan tuyo, en este caso tan mío y de mi hermana. Sí, tan Exacto, y tan personal. personal y hablar de temas tan personales y como sensibles que a veces, muchas veces, yo creo que uno no lo hace por esos miedos, o sea, por no abrirse, por no contar las cosas como son, sin decir que tenemos pues como la última verdad. Obviamente las contrapartes tendrán sus formas de contar las cosas, sus formas de decirlas, sus propios sentimientos, sus propias reflexiones. Y asimismo, uno no se debe meter pues como la otra persona reflexiona, pero si una persona viene y te dice a ti, me da pena lo que haces, me da vergüenza cómo te expresas allá, lo que dices, o qué vergüenza, o a son de burla, es decirte, vaya y diga mentiras a Spotify, son cosas a la final, es ruido, ruido que no, que tú está en ti, es en este caso en nosotras, decidir qué tanto caso se le hace a ese ruido o no, y qué tan grande es el Mm. proyecto que tienes en tu mente y en tu corazón. Y vuelvo y le repito, yo no pretendo ser el canal sí, no sé, como la más escuchada en podcast, nunca ha sido esa mi pretensión. Mi pretensión es disfrutarme esto, exteriorizar, hablar, autocriticarme, autoevaluarme, cómo me siento, cómo estoy, qué etapa de la vida estoy pasando, y cómo evolucionó y tal vez en unos años escuchar esta etapa de mi vida y pensar en cuáles eran mis reflexiones de ese momento y probablemente las del siguiente año van a ser otras y así sucesivamente y como grabar esa evolución. Entonces, como si una persona desde el odio y desde el poco conocimiento, desde el propio amor, desde el propio, pues como desconocimiento de sí mismo, es capaz de criticar el trabajo de otro o lo que hace otro o los sentimientos o Desameritarlo. la forma como es.
desmeritar, exacto, como Dije desmeritar como esa, desameritarlo, desmeritarlo, sí, sí, desmeritarlo. desmeritar como ese esfuerzo que estás haciendo, porque esto requiere mucho esfuerzo. Realmente no es solo acá lo que escuchan, sino todo lo que tiene detrás, poder tener el tiempo, poder tener lo que decía Dani, un guión, estructurarlo, tratar de seguirlo y tratar de darle la voz también en este caso yo darle como el espacio a mi hermana para que ella se pueda expresar, ella a mí. Entonces tiene mucho esfuerzo detrás, que con que una persona te haga un comentario como que obviamente es muy importante como y de hecho durante creo que eso lo tuvimos, sí, tú me dirás, pero como que igual tú me decías, mira que me dijeron esto, entonces corrijamos acá, Sí, o o yo sea, te yo creo dije, que a lo que te refieres específicamente, y creo que bueno, creo no, lo hablamos antes de empezar el episodio entre nosotras, fue un poco eso, como las críticas obviamente las vamos a recibir porque cuando una crítica viene desde la construcción, desde querer de que haya como un avance, una mejora, obviamente van a ser bien recibidas. Así a veces no creamos que eso específicamente tenemos que hacer o cambiar o lo que sea. No está mal, digamos, lo que dices, como el hecho de que las personas como que quieran es hacer un comentario desde la parte de la destrucción, es de donde realmente como que viene de decir, no, o sea, al final eso dice mucho de lo que las personas tienen en su corazón, realmente, y de que si les damos cringe a algunas personas o que si realmente no se sienten identificados con nosotras, vale, no es el espacio para ustedes y lo entendemos y todos tenemos espacios distintos, pero como que al final del día, y eso va en todos los proyectos, que era lo que queríamos un poco hablar, y era como cuando cuando tú tienes miedos para iniciar un proyecto y cuando ya lo inicias, y esos miedos puede que se hagan realidad, que es, digamos, el hecho de, al principio, ¿qué pasa si no a todo el mundo les gusta? ¿Qué pasa si tenemos como, vale, ¿y qué pasa? Igualmente, ¿desde dónde viene la idea, desde dónde viene la motivación de hacer ciertas cosas? ¿Es para complacer a estas personas? No, realmente para nosotras no es así, entonces al final del día estamos aventurándonos en este proyecto, pues, o sea, como que nos estamos proyectando para ciertas cosas, entonces como que al final del día, si una persona te dice que no puedes o que se ríe de ti o lo que sea, bueno, pues, eh, qué bueno que te saque una risa, o sea, no sé, como que, chao, vive tu vida, no me importa. Sí, como que de alguna otra manera, como que empezar a dejar como a separar las críticas constructivas de las que te destruyen es indispensable para todo en tu vida, para tus proyectos, para tus relaciones, para todo. Y digamos como que a pesar de que mi mamá nos decía como, como claro, el nombre, que toda la cosa, a mí precisamente por eso era que yo quería que se llamara Perras. Em, para mí es un nombre tan importante por el concepto que lleva de decir como es una palabra que se haya, o sea, que se ha utilizado eh, desde mucho tiempo para insultar a la mujer y para decir que de distintas invalidar. formas, sí, invalidar muchos comportamientos de muchas veces que era simplemente tener nuestra autonomía o nuestra libertad, em, como que mm, realmente quería resignificarla. Y para mí es como, no, nosotras podemos ser desde el punto de perras empoderadas, desde perras aburridas, desde perras motivadas, desde lo que sea. Como que el punto de todo esto era un poco como Quitarle ese poder a esa palabra. total, quitarle ese poder. Y vale, entiendo que no todo el mundo esté en ese punto. Lo entiendo totalmente. Y sin embargo, le agradezco mucho a mi mamá porque a pesar de todo eso, como que listo, no le podía decir a sus amigas, pero ella nos siguió escuchando capítulo tras capítulo, a pesar de que algunos episodios teníamos temas que a ella específicamente le incomodaban. Entonces yo igualmente
digamos, valoro mucho eso y valoro su apoyo igualmente. Gracias, mami. Y es como eso, saber desde dónde vienen como las críticas que te dan y qué es lo que tomas y qué es lo que simplemente dejas ir. Hay ciertas cosas que a pesar de que te las digan, déjalas ir. Como que al final, si no te afectan, pues no te afectan. O si no deberían afectarte, pues trabaja en eso, que no te afecten y sigue con tu Tal vida. cual. O sea, realmente uno no haría muchas cosas en la vida por esos miedos. Y cuando tú tienes muy claro qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer, que otra persona venga y desmerite, sí, como que por debajo de tu trabajo y te diga que es una ridiculez o que no es, que sí, que le quite validez, pues en realidad hay que trabajar mucho para que eso no importe, pero yo creo que de ahí está como mi amor propio y de lo que yo sé que es lo que yo quiero y lo que me siento capaz y lo que no. Y cuando deja de importarte la opinión de estas personas que nunca han querido nada bueno para ti, pues en realidad es eso, nada. O sea, es una opinión que literalmente si no me la da o me la da, me da exactamente igual. Entonces, me parece como súper importante como esto aplicarlo para en general en la vida de muchas personas te van a decir que no vas a poder o que es una ridícula lo que estás haciendo o que no vale la pena o lo que sea, pero hay que trabajarle y hay que darle y también como que yo tengo otras reflexiones como en el momento en que uno deje de sentirse cómodo con lo que está haciendo, pues lo mejor es dejar de hacerlo. Pero si te sientes cómodo con lo que estás haciendo y lo que está pasando, pues trabaja en ello. Y trabaja en ello también es como, tiene que haber un equilibrio entre que no se te vuelva como una cárcel, pero que tampoco es unas vacaciones. O sea, tienes que hacer algo para que las cosas igual se den y funcionen. Y como estaba diciendo al principio del podcast, que como me sentía, es como que la disciplina y eso uno es difícil, pero uno debe tratar de aplicarlo para todo en su vida. Si te quieres proponer estar más activa todos los días, pues entonces tienes que levantar con actitud. En mi caso, tengo que hacer ejercicio para sentir movilidad y sentir activo los músculos de mi cuerpo y tener toda la energía. Entonces, si quieres estar constante y que la gente escuche y más personas escuchen tu mensaje o tu reflexión o tu experiencia y eso les ayude en algo por lo que están pasando, entonces pues maravilloso. Yo siempre como que la motivación que tuve a principio es como yo quisiera motivar así sea a una sola mujer a que se dé cuenta que sí hay vida después de la separación, sí, y más que vida, es la vida. Es todo lo que les he tratado de dar mi mensaje. Estos primeros 6 meses es como la vida es maravillosa. Y yo nunca me imaginé poderme sentir así, poderme sentir tranquila, acostarme feliz, acostarme agradecida con lo que tengo. No sé, muchas cosas, ya no enfocarme en lo que no tengo, sino en lo que sí, enfocarme en todo lo que puedo llegar a ser, en que ya viví muchas cosas y ahora solo me queda como disfrutar de lo que tengo en el momento y no estar planeando y no estar como planeando, me refiero, es que mi vida tiene que ser así y yo tengo que mostrar esta imagen de mi vida y de todo lo que tengo que, no, o sea, ya vivo como el momento y como a mí me gustaría como inspirar a alguien a que su vida fuera de esa forma. Me pasó mucho que durante estos primeros 6 meses me escribieron muchas conocidas, amigas o lo que fuera, que me han visto o me han escuchado en el podcast a ti y a mí, y como me dice como te ves increíble, te ves con un brillo, con una luz, mm, luces como diferente, radiante, ¿cuál es el secreto? Muchas veces bromeo y digo divorciarse, pero es divorciarse con un montón de cosas, pero yo digo, estoy viviendo una vida que jamás me imaginé y vivo para mí, y vivo para mí y para los proyectos que tenga y para lo que quiera hacer y de- como que ahora me detengo a ver todo lo que tengo y soy como, Dios mío, estoy en el lugar donde siempre soñé, tengo que disfrutarlo y tengo que trabajar para que cada vez sea todavía mejor
ya digamos me pongo una meta, un sueño en mi cabeza y digo, igual lo voy a lograr, pues, lo puedo lograr, no hay nada que me impida no llegar allá. Creo que todo tiene que ver un poco con la Entonces, parte de hacia dónde queremos ir, o sea, cuál es el sentido y la motivación de a dónde queremos llegar, que, porque al final del día, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Las hacemos solo por vivir o porque queremos como como tener como un fin, como al final del día queremos ser mejores personas, queremos trabajar en nosotros, queremos en este caso llegar a más personas, queremos ayudar solo a una persona, sí, como que eso tiene mucho que ver como con las cosas que te mueven a ti y que te impulsan, que te motivan en general. Entonces, creo que eso se abarca, como tú lo dices, tanto en la parte personal, de qué es lo que nos está moviendo, de cómo evolucionamos y si nos estamos convirtiendo en las personas o el proyecto se está convirtiendo en lo que uno quiere que sea. Si no es así, trabajar en eso y que igualmente cuáles son los cambios o qué son las cosas que queremos modificar o no, o vale la pena seguir, no referente hacia la vida, pero sí como eh, qué es realmente lo que me motiva para ir más allá. total, total, me parece como súper importante que hubiéramos hecho esta reflexión como para uno entender si sí quiere seguir con el proyecto o no. Tal vez a veces, no sé si uno a veces también no es como de terco, sino ser perseverante también me parece importante y como no dejarse como apagar por bien sea los números o de pronto decir, bueno, de pronto no, este no era pues como el medio o la forma, más bien enfoquémonos en hacer esto o no lo sigamos haciendo porque yo creo que no lo estamos disfrutando o si lo estamos disfrutando. Es como autoanalizarse, entender y que las cosas no se conviertan en como en un ladrillo, sino que sea algo ameno, algo chévere, algo que uno disfrute. Si algo me propuse en la vida es no volver a hacer nada que yo no esté disfrutando, porque entonces ahí pierde todo el sentido, pero tampoco las cosas son fáciles, por ejemplo, en todo aspecto yo voy al gimnasio a las 4 de la mañana y yo no me levanto feliz diciendo, oh, qué linda mañana, voy a ir y no, o sea, eso requiere un esfuerzo, un trabajo mental duro y muchas veces está el desgane, la pereza, o estás enfermo, o te sientes mal, o no te levantas con el mismo bus de energía, entonces siempre en la vida se van a presentar cosas que obviamente no todo va a ser color de rosa y no todos los días nos sentamos, oh, vamos a grabar este hermoso podcast y em, es el mejor día de mi vida para grabar, no, pero pues como que eso se trata de ser como muy auténticas. Hoy en día hay muchas como, no sé, muchas opciones, muchos podcasts, muchos canales, muchas cosas que puedes ver. El tema como audiovisual y multimedia y millones de opciones, como también estamos tratando de encontrar ese camino y ese diferencial Sí. que nos pueda hacer como encontrar nuestro camino y eso hace parte, o sea, como esta primera etapa hizo parte de eso, de entendernos, conocernos, qué nos gusta, cómo podemos trabajar, cuáles son los tiempos de los cuales podemos disponer, si queremos hacer algo diferente, qué implica eso, qué tiempos, qué esfuerzo, todo lo que pues como eso conlleva, entonces pues sí es como muy importante parar, analizar y decir, ¿vale la pena seguir o definitivamente yo creo que es mejor parar? Eso, ese Y análisis yo creo también que es pues ahorita clave. ya diciéndoles todo esto va a ser como un, bueno, pero ¿van a seguir o no van a seguir? Y, o sea, queríamos también como decirlo acá o sea, como por eso les decíamos que como en un episodio final, realmente era como para llegar a toda esta conclusión. em, y obviamente vamos a seguir. O sea, al final del día, como que es todo lo que les hemos dicho hasta ahora. Es un poco como, a pesar de que o sea, yo creo que las motivaciones no vienen desde lados distintos con mi hermana, vienen desde los mismos lugares, solo que somos personas distintas y lo enfocamos de maneras distintas, como que ponemos nuestra energía de forma distinta en los proyectos o
digamos, de lo que hemos estado hablando, que mi hermana quiere como nada más tener como esa libertad de poder expresar la persona que ella es y poder ayudar a alguien. Para mí también, obviamente, eso es importante, pero también va desde cómo esto puede ser algo como que para mí tenga como en volumen un significado de que le ayude a cada vez más personas o que ponga a pensar a más personas. Entonces, como que al final del día, obviamente aquí estamos, aquí seguiremos. Aprendimos un montón de lo que fue esta primera etapa. Este sí es el final, pero es el final de la primera temporada. Estamos muy animadas por lo que viene, por lo que esperemos que les guste. Estaremos, no sé si les vamos a contar un poco de lo que viene. Sí, yo creo que es momento como de que contemos. Cuenta tú, por favor. Bueno, básicamente nos hemos dado cuenta de diferentes como dinámicas que hemos tenido nosotros, ¿sí? Como está la parte que estuvimos preguntándoles un montón bueno, cuéntenos un poco sus situaciones, sus experiencias en tal experiencia o en tal situación o en tal cosa. En algunas ocasiones como que pegaba bastante, gustaba, en otras como que no solo querían que fuera de este estilo, sino que también habláramos nosotras y contáramos un poco más. Luego a veces nos pedían más chisme y luego nos dimos cuenta que era lo que nosotros queríamos realmente proyectar aquí y como que hemos aprendido bastante de eso. Nos gustaría igualmente empezar a tener personas invitadas en nuestro podcast y yo creo que lo vamos a estar intercalando, digamos, un poco de qué vamos a hacer nosotras, hablando, una dinámica, poco a poco vamos a ir poniendo como secciones en cada uno de los podcasts o cada uno de los formatos que vayamos a hacer y también como que creo que la parte del tiempo nos dimos cuenta que y más siendo como, o sea, creo que de eso no hemos hablado en todo el episodio, pero el hecho de como de que mi hermana esté allá en Colombia y yo acá en España, sí es un factor que a Pesa un veces montón. pesa en cuanto a lo que es la Ujú. coordinación del sonido, la coordinación de los tiempos, de un montón de cosas. Entonces, como que al final tenemos que entender un poco cuáles son nuestras posibilidades. Entonces, les estaremos diciendo, sin embargo, lo más seguro es que empecemos a hacerlo cada 15 días, precisamente como para darles el mejor producto posible y realmente con la frecuencia con la que nos podamos comprometer. Eso y pues más cositas y más sorpresas vendrán en el futuro. Yo creo que estuve escuchando un podcast hace un tiempito y es de unos chicos de Australia, que me gusta mucho, de hecho, la dinámica que tienen. Tienen varias secciones en sus episodios, tienen como varias dinámicas y es chévere porque qué día los escuché decir, yo no los he escuchado hace tanto tiempo, pero decían como, nosotros empezamos hace 3 años y hace 3 años no éramos nada, o sea, nos tomó un tiempo empezar a despegar, pero vennos aquí y estamos haciendo buenos números. Y como que eso, a lo que voy con la parte de los números, es como eso, como que cómo es la mejor manera de avanzar y de ser mejor. Y para mí, digamos que eso se mide de ciertas formas. Obviamente no es como todo el valor que le doy, pero para mí sí es como importante. Entonces, por eso quiero como meterle toda la ficha y todo, como todos los juguetes, Y lo vamos a básicamente. hacer y de hecho por eso, o sea, siempre como que pensamos como tiene que haber igual una evolución. Entonces, se va a hacer y esperamos que les guste, obviamente es dentro de como nuestras posibilidades y de nuestros como también recursos para que todo se vea, Nuestro budget, sí. sí, para que todo se vea pues como mucho mejor, pero si queremos como conectar mucho mejor, que ustedes nos puedan ver, tener invitados, porque realmente yo siento que conocemos y en la vida pues como que nos hemos topado con gente muy interesante donde podemos pues como hacer bastantes reflexiones y, y es Y eso, es puntos de como, vista. y puntos de vista y como análisis y ver cómo piensa, a mí me pasa un montón, por ejemplo, tengo gente, amigas muy cercanas que piensan totalmente diferente a mí e igual convivimos, somos amigos, nos amamos y nos adoramos, entonces como que
eso como que nos va a enseñar también como a ver diferentes, como, sí, perspectivas de los temas y pues como que ya entenderemos mejor qué es lo que les gusta escuchar, qué no, analizaremos mucho también de este primer episodio, qué podemos sacar, qué podemos dejar y pues esa es la idea en todo en la vida, ¿no? Como evolucionar, aprender, tomar lo bueno, lo malo y que, bueno, no lo malo, sino las oportunidades para mejorar y que esto nos sirva pues como para ir creciendo, no solo en números, sino ir creciendo como en lo que les damos, en lo que les decimos, cómo lo contamos, bueno, todo lo que ya les dijimos. Entonces, pues nada, esperamos que este nuevo ciclo, esta nueva etapa que empieza, pues como este podcast les guste mucho. Y igual, yo sigo con el mismo discurso y es, lo hacemos como autoterapia y si en ese camino alguien se pega y le funciona, maravilloso. Les vamos a entonces a estar comentando un poco en redes. Vamos a ver cómo qué trabajo hacemos también con ese tema de redes, pero entonces les vamos a estar comentando un poco cuándo saldrá la nueva temporada. Nos vamos a tomar un tiempito para arreglar bien cómo ultimar todo lo que tenemos que ultimar. Y también queremos saber un poco de ustedes. ¿Qué han pensado en todos estos episodios? Si nos han escuchado, si han escuchado solo uno, un par, igualmente que nos comenten, o sea, si queremos saber cómo se sienten, primero, qué clase de perras son ustedes hoy escuchando este episodio. Dos, cuáles han sido los formatos que más les han gustado, si tienen alguna sugerencia, si tienen algún feedback que quieran dar, todo. Realmente todo se recibe. Entonces, Este es el momento para hacerlo. queremos que ustedes también, pues la comunidad esté presente con nosotros y crezcamos juntos. Realmente, básicamente es eso. Gracias por escucharnos. Esperamos vernos en el siguiente capítulo y escucharnos. Ay, sí, vernos. O sea, ahí sí vernos. Y nada, bueno, gracias por escuchar este episodio como de reflexión. Y gracias a ti, Cis, por empujarme a hacer esto. Gracias a ti, Eli, por igualmente, o sea, estar aquí conmigo y haber seguido la idea que tenía. Pero también gracias a todos por escucharnos. Ya se saben la parte final, siempre que les decimos, síganos en redes, compártanle a alguien que crean que les pueda gustar, a las personas que también no, a quien sea, pónganlo a sonar en su Alexa de fondo, de ruido de fondo también, o sea, en cualquier momento y que nos puedan apoyar. Entonces, nada, nos estaremos viendo ahí sí en la siguiente temporada. Chao. Chao.